Sí hay, sí. Abra sus Biblias, hermanos, por favor, en San Juan, capítulo 4. San Juan, en el capítulo 4. Gracias, hermano. San Juan, en el capítulo 4, y voy a dar lectura al versículo 23. San Juan, capítulo 4, y el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Dios dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, yo sé que soy el más indigno de pararme frente a tu pueblo, Señor, y yo sé que en esta sala hay gente más capaz para venir y predicar tu palabra, Señor, y te doy gracias por este privilegio. Te ruego que purifiques mis labios, que perdones nuestras faltas, Señor, y que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, mi Dios, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estas palabras, hermanos, que Jesús habla en el versículo 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si vamos unos versículos más atrás, encontramos toda una conversación, hermanos, de Jesús con una persona. Ahí en el capítulo 4 y el versículo 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. He notado, hermanos, unos asuntos, unos datos curiosos en estos versículos. Sí, en cuanto a Cristo, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4 que le era necesario, era una necesidad, era necesario pasar por Samaria. Dice que se vino entonces de Judea y vino a Galilea, y dice que le era necesario pasar por Samaria. Yo no sé si era el único camino que había para pasar hacia Galilea, hermanos, pero la palabra de Dios dice que le era necesario pasar por Samaria. Alguno de los teólogos del instituto que me diga, de los que estudiaron geografía, si hay algún otro lugar, algún otro camino para llegar hacia Samaria, hacia Galilea, perdón, de Judea hacia Galilea. Pero dice la Biblia que le era necesario, era una necesidad pasar por Samaria. ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan necesario, hermanos, pasar por ese lugar, por Samaria? Si los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Los samaritanos eran una mezcla de judíos y griegos. Y los judíos y los samaritanos, hermanos, no se querían como los mexicanos y los argentinos, amén. No sé si hay alguien, algún argentino que nos esté viendo. No tenemos nada en contra de ustedes, amén. Nomás que nos ganan en el fútbol siempre. Amén. Dice la palabra de Dios que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Era una cuestión, hermanos, de que estos hombres, los samaritanos, causaban un asco, causaban una repulsión por haberse mezclado sus padres, haberse mezclado judíos y griegos. No podían asimilar, hermanos, que su raza se había mezclado con otra raza. Y no se querían. No se llevaban entre sí. Dice la palabra de Dios que no se llevaban entre sí, pero a Jesús le era necesario pasar por ese lugar. Jesús era judío, amén, hermanos. Pero tal vez esto no iba más allá de una cuestión cultural o una cuestión racial. Solamente era eso. No se querían por esa cuestión, por esa mezcla, hermanos, por una cuestión racial. Pero la palabra de Dios dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y es un dato curioso que especifica la Biblia que le era necesario pasar por ahí. Versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y note lo que dice el versículo 6, dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Están ahí, versículo 6. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta.
Denotamos un dato curioso, que le era necesario pasar por ese lugar, pero también vemos, hermanos, que él estaba cansado del camino. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba cansado del camino y vino y se sentó así junto al pozo. Él estaba cansado, necesitaba descansar, quería descansar. Como cuando trabajamos 24 horas, amén. Para los que no entendieron, su servidor tiene turnos de 24 horas. 24 horas por 24 horas de descanso. Y yo puedo decir que cuando salgo de mi turno, me es necesario llegar a mi cama. Amén. Cansado del trabajo, estresado. Y dormir como oso todo el día y toda la noche, para el siguiente día otra vez levantarse y trabajar 24 horas. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba cansado. Pero también entendemos, hermanos, otro dato curioso. Dice la Biblia que Jesús estaba cansado del camino, pero Jesús estaba acostumbrado en gran manera a caminar. Entonces podemos entender que probablemente si Jesús tenía la necesidad de pasar por ahí, Jesús planeó ese viaje. Aunque probablemente le quedó un poquito más lejos. Probablemente le quedó un poquito más lejos y tuvo que caminar un poquito más. Pero la palabra de Dios dice que estaba cansado del camino. Dice que se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Notamos también, hermanos, su completa humanidad. Jesús estaba cansado y se sentó así junto al pozo que Jacob le dio a su hijo José. Jesús estaba cansado. Mire lo que dice el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces Jesús planeó este viaje. Probablemente caminó un poquito más. Se sentó cansado junto al pozo. Pero Jesús sabía que una mujer iba a venir a sacar agua. Entonces tenía Jesús una cita con esta persona, con esta mujer. Vino una mujer de Samaria. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús tenía una cita. Jesús había planeado este viaje. Jesús había planeado encontrarse ahí con esa mujer. Y como todo buen caballero, llegó temprano. Amén. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Estos son algunos datos curiosos en cuanto a Cristo, hermanos, pero también encontramos algunos datos curiosos en cuanto a la mujer.
La palabra de Dios dice ahí en el versículo 6 que Jesús se sentó junto al pozo, y luego especifica, hermanos, la última parte del versículo dice que era como la hora sexta. Esto quiere decir que eran las 12 de mediodía, traduciéndolo obviamente a nuestro horario. Era más o menos las 12 de mediodía, era la hora sexta, hermanos. No se acostumbraba a sacar agua a las 12 del día, a la hora sexta. Generalmente venían las doncellas, hermanos, venían a las mujeres a sacar el agua del pozo. Los que se acuerdan de la clase de usos y costumbres, recuerdan que era una labor de las mujeres venir al pozo y sacar el agua para llevarla al hogar. Pero esta mujer venía fuera de horario a sacar agua del pozo. Es un dato curioso en cuanto a la mujer. Fue a sacar el agua a la hora sexta, aproximadamente las 12 de mediodía. Otro dato curioso, hermanos. Mire lo que dice el versículo 16, capítulo 4, y el versículo 16 dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer no era una mujer de buena fama. No era una mujer de buena fama. No se hablaba bien de esa mujer en aquellos lados. Probablemente era una mujer muy conocida, pero esa mujer tenía una mala fama, hermanos. Le dice la Biblia que 5 maridos había tenido y el que tenía en ese momento no era su marido. En cuanto a la mujer, fue a sacar agua a las 12 del día. 5 maridos había tenido y su marido actual no era su marido. Probablemente esta era una mujer muy atractiva, pero tenía un carácter especial. La palabra de Dios dice en Proverbios que como zarcillo de oro en el hocico de un puerco es la mujer hermosa y apartada de razón. Probablemente esta mujer era una mujer hermosa. Era una mujer atractiva. 5 maridos había tenido. Tenía pegue, amén. Pero probablemente tenía un carácter especial. Tenía un carácter del infierno, hermanos. 5 maridos había tenido y ninguno de sus 5 maridos la había aguantado. Tenía un carácter especial, era tóxica, más tóxica que Chernobyl, amén. Era una mujer especial, tenía un carácter demasiado especial. Tenía 5 maridos, había tenido, pero ninguno de ellos la había aguantado. ¿Cuántos conocen a una mujer así? Que es hermosa, pero es más tóxica que Chernobyl, amén. Probablemente esta era una mujer hermosa, pues había tenido 5 maridos. Pero probablemente tenía un carácter demasiado especial. O los mató de un coraje, amén. Como algunos hermanos aquí en la iglesia ya están a punto de. 5 maridos había tenido, ninguno de sus maridos la había aguantado. Y
el actual, dice la Biblia, ni siquiera era su marido. Es más, ni siquiera se había atrevido, yo creo, a casarse con ella. Porque sí, a lo mejor estaba muy hermosa, muy atractiva, pero tenía un carácter demasiado especial. No tenía buena fama. Venía tarde, a la hora que se le daba su gana. Venía a sacar agua del pozo. Y no como las otras mujeres. 5 maridos había tenido. Probablemente era hermosa, pero con un carácter especial. Mire lo que dice, hermanos, el versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, Jesús está testificando a esta mujer. Jesús está hablando, le está diciendo que Él es el agua viva, que el agua que Él le daría no tendría sed jamás. Y Jesús le está invitando. Jesús le está invitando a ser un adorador de verdad. Mire lo que dice el versículo 24: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí. ¿Cuántos días, hermanos? 2 días.
¿Qué importa lo que decía la sociedad acerca de los samaritanos y los judíos? ¿Qué importa la comida? ¿Qué importa los discípulos? No importa lo que ellos decían, la comida que habían traído. Jesús tenía una comida mejor que comer, que hacer la voluntad de su Padre. Y dice la Biblia que muchos de los samaritanos creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Mujer, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús declaró estas palabras: esta mujer creyó. Muchos hombres en aquella ciudad se convirtieron. ¿Qué importa el trato social? Qué bendición que Cristo no hace excepción de personas. Amén. Así como Cristo tuvo una cita especial con esta mujer, también Cristo desea tener una cita especial con cada uno de nosotros. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55 y el versículo 6, por favor. Isaías capítulo 55, versículo 6, dice así la palabra de Dios, hermanos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. En Jeremías capítulo 29 y el versículo 13, mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Capítulo 29 y el versículo 13. Capítulo 29 y el versículo 13 dice así la palabra del Señor. Y me buscaréis, ¿y qué dice, hermanos? Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar.
Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en el cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta, para todas las naciones entre las cuales os he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová vosotros, todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí os los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Pero dice el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta mujer con ansias, con sequedad de corazón, con necesidad de Dios, vino y pidió el agua viva. Y Jesús le dio el agua viva, pero no solamente a ella, sino a muchos hombres, a muchas personas en aquella ciudad. Tanto así que se quedó 2 días. Y sabe, no fueron 2 días descansando, fueron 2 días predicando. Hay mucha gente que está buscando al Señor. Hay mucha gente que está buscando al Señor. Y probablemente nosotros ya lo hemos encontrado, pero nos hemos olvidado de adorarle. Nos hemos olvidado de buscarle. Pero dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa mujer tuvo una cita con Jesús. Jesús llegó a la cita. Le era necesario pasar por ahí. Le era necesario pasar por Samaria. Esta mujer necesitada, con un carácter terrible, pero necesitada de Dios, buscando a Dios, anhelando el agua viva, vino al pozo y encontró la fuente que salta, agua viva, agua para vida eterna. Hay mucha gente allá afuera buscando a Dios. Mucha gente allá afuera buscando a Dios. Pero a veces somos nosotros los que tomamos en cuenta la cuestión racial. Tomamos en cuenta la cuestión, ay, es que está bien lejos, me voy a cansar. Jesús dijo, mirad los campos que ya están blancos para la siega. Jesús dijo, la hora viene cuando nadie puede trabajar. Hay mucha gente que está buscando al Señor. Hay mucha gente que está buscando de Dios. Pero nosotros como representantes de Cristo llegaremos a la cita.
seremos dignos portadores del agua viva. O nos interesa la cuestión racial, o nos interesa que está lejos, que nos vamos a cansar. Hay mucha gente que está buscando a Dios, pero ¿qué hacemos nosotros? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que pudimos mirar el día de hoy, que pudimos aprender. Aquella cita que tuviste con aquella mujer samaritana, que era una mujer necesitada de ti, una mujer que te necesitaba a ti. Y tú llegaste a la cita y aún te quedaste con ellos. Mi Dios, ayúdanos a ser buenos portadores de tu palabra, porque los campos están blancos para la siega. Tu palabra dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ayúdanos a tener presente esto y ayúdanos a encomendar a ti todos los días de nuestra vida nuestros pasos. Ayúdanos, bendice la invitación. Tal vez habrá alguien que diga: yo no tengo a Jesús en mi corazón. Si hay alguien así, permítame orar por usted. Queremos orar por usted y queremos mostrarle el camino, cómo usted puede recibir a Jesús en su corazón. Los campos están blancos, el agua está brotando. ¿Tiene sed? Bebe del agua viva. No tiene precio. Tuvo un precio, pero para ti es gratis. A alguien le costó, a Jesús, su sangre, pero a ti no te cuesta nada. La palabra del Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Él te ofrece el agua viva para que no tengas sed jamás, para que no tengas que buscar más agua, porque el agua viva es suficiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién dirá: yo no tengo a Cristo en mi corazón? Yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón en esta tarde. ¿Cuántos dirán: yo me he olvidado de buscar a Dios? ¿Cuántos dirán: yo soy culpable de haberme alejado de la fuente viva? ¿Por qué no se arrodilla, hermano? ¿Por qué no viene y se postra sobre sus rodillas? ¿Y por qué no habla con su Dios? Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias porque nos dejas ver y nos permite recordar que podemos buscarte, porque aún estamos a tiempo de encontrarte. Señor, ayúdanos a ser buenos portadores de tu palabra, a ser buenos portadores de esa agua viva. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que se han postrado, perdona nuestras faltas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores siervos tuyos, a ser mejores para ti. Ayúdanos a saber que los campos están blancos
para la ciega. Padre, gracias te damos, nos ponemos en tus manos en Cristo. Amén y amén.